Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por invitarme a presentarles un poco de la investigación que estamos realizando en mi laboratorio en la Universidad Católica y a contarles algo bastante especial en lo cual tenemos que empezar a tener conciencia. Dado de que este panel es sobre conciencia del cuerpo, hay una relación entre el intestino, el sistema inmune, que es modulado por los microorganismos y que, dependiendo de nuestras decisiones diarias, podemos modularlo y afectarlo. Entonces, primero voy a partir contándoles qué son los microorganismos. Los microorganismos son seres vivos microscópicos, por lo tanto, los tenemos que ver en un microscopio. No son visibles a simple vista, pero están alrededor de todos nosotros. En este minuto estamos rodeados totalmente de microorganismos. ¿Y qué tipo de microorganismos son los que existen? Tenemos las bacterias, los protozoos, los hongos y los virus. Todos nosotros nos acordamos de estos microorganismos porque son parte de lo que hemos conocido por toda nuestra vida como microorganismos infecciosos, ¿verdad? Pero tengo que decirles que solamente el 1% de los microorganismos de este tipo son microorganismos que causan enfermedad, el resto son muy beneficiosos. Ahora, pueden colonizar lugares que son bastante diversos, como por ejemplo el fondo marino o incluso los tejidos de los mamíferos. Y en este punto es donde yo quiero que tomemos conciencia de cómo nos ayudan estos microorganismos y cómo tenemos que cuidarlos. Ahora, ¿cómo los podemos estudiar? Durante mucho tiempo lo hemos podido estudiar principalmente a través de medios de cultivos en el laboratorio, pero solo una cantidad muy baja de estos microorganismos pueden cultivarse en el laboratorio y por lo tanto durante muchos años no conocimos todos los microorganismos que estaban presentes por fuera de nosotros y dentro de nosotros. Actualmente se han desarrollado técnicas de biología molecular que nos han permitido identificar a los microorganismos a través de su material genético, el DNA. Con esta información y con estas tecnologías hemos descubierto que estamos totalmente rodeados de microorganismos y que son fundamentales para nuestra salud. Dentro de los órganos que están siendo colonizados por microorganismos día a día sin que nosotros nos demos cuenta es el intestino. El intestino es un órgano que nosotros utilizamos y que lo conocemos como el necesario para poder digerir nuestros alimentos. Y dentro de este intestino vamos a tener un grupo de microorganismos que se denomina la microbiota. La microbiota intestinal, entonces, va a ser todos los microorganismos que viven sobre y dentro de nosotros y que son necesarios para nuestra salud. Si nosotros miramos el intestino y nos damos cuenta y analizamos por estas metodologías que les comenté anteriormente cuántos microorganismos tenemos en cada uno de estos sectores del intestino, tenemos que en el estómago tenemos menos de 1000 microorganismos. Cuando bajamos hacia un sector que se denomina el intestino delgado, encontramos que va aumentando la cantidad de microorganismos que están presentes. Luego, cuando llegamos a una parte más posterior, que es el intestino delgado que toma contacto con el intestino grueso, tenemos una cantidad mucho mayor de microorganismos y, de hecho, el intestino grueso, que muchos de ustedes deben conocerlo bien porque o tenemos colon irritable o tenemos algún problema de salud relacionado con el colon, están poblados por miles de millones de microorganismos. Sin ellos no podemos vivir. Entonces, si miramos en qué consiste el sistema digestivo, que está rodeado y cubierto por esta cantidad de microorganismos, el sistema digestivo es necesario para la digestión de los alimentos. ¿Y por qué necesitamos alimentarnos? Necesitamos alimentarnos porque dentro de los alimentos van a estar los nutrientes requeridos para que todos nuestros tejidos puedan funcionar apropiadamente y podamos obtener la energía. Dentro de los elementos que necesitamos y tenemos que obtener de los alimentos está los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, y también los micronutrientes, que son parte de los minerales y las vitaminas. Ahora, cuando nosotros decidimos alimentarnos, identificamos el alimento, lo ingerimos, lo masticamos y lo tragamos, llega un sector del tracto digestivo, que es el estómago, que es muy ácido y que degrada estos alimentos triturados y los convierte básicamente en un líquido. Este líquido va a pasar hacia el intestino delgado, en donde dos órganos sumamente importantes, que es el páncreas y el hígado, van a secretar una serie de componentes que van a permitir que estos alimentos se digieran
y estos totalmente digeridos, ya están en las moléculas más pequeñas para poder ser absorbidas, pasan al intestino delgado y en el intestino delgado van a tener un largo tránsito para poder ser traspasado desde el lumen intestinal hacia la sangre y nuestros tejidos. Ahora, si nosotros miramos el intestino delgado, ¿cuál es la función de este órgano? Principalmente es absorber todos los nutrientes que fueron ya degradados por las enzimas del estómago, del hígado y del páncreas. Entonces, este intestino tiene que tener una capacidad y una superficie suficiente para poder absorber todos estos nutrientes. Para esto, el intestino está formado por una serie de pliegues, miles de pliegues, en los cuales se encuentran unas estructuras que se denominan vellosidades intestinales. Si miramos las vellosidades intestinales de una forma microscópica, nos damos cuenta que están formados por una capa única de células que nos separa del medio externo y del medio interno. Medio externo están los nutrientes, medio interno está el sistema circulatorio que nos va a permitir transportar ahora todos estos nutrientes desde el intestino hacia el resto de nuestros tejidos. Ahora, cuando el intestino delgado ya absorbió todo lo que pudo absorber y no hay alimentos que no pueden ser absorbidos, van a pasar al intestino grueso. Y en el intestino grueso se va a absorber el líquido que no ha sido absorbido por el intestino delgado, se van a formar las deposiciones, vamos a seguir adquiriendo todos los nutrientes que obtuvimos de esta alimentación y lo que no nos sirve lo eliminamos. Ahora, dentro de este proceso, el intestino no funciona solo. Es necesario, sobre todo en la parte del intestino grueso, que existan estos miles de millones de microorganismos. Ahora, ¿cómo llegaron estos miles de millones de microorganismos a nuestros tejidos? Primero, tenemos que saber que dentro de todos nuestros órganos que pueden estar colonizados por microorganismos, el intestino delgado y el intestino grueso son los que tienen la mayor cantidad. Estos microorganismos se originan desde, o los heredamos, básicamente desde nuestra madre, la cual a través del canal del parto o a través del canal del parto y durante también el proceso de gestación se empieza a transferir los microorganismos de la madre al hijo. En ese proceso, una vez que el niño nace, específicamente cuando nacemos por parto normal, pasar por el canal vaginal, recibimos todos los microorganismos que están presentes en este sector, que son de nuestra madre. Y posteriormente vamos a recibir los microorganismos a través de la leche materna y algunos también sustratos desde la leche materna para que estos microorganismos puedan crecer. Entonces, lo que ocurre es que estos microorganismos que son parte del tracto digestivo y que recibimos de nuestra madre y que somos capaces de hacerlos crecer y prosperar en nuestro intestino, van a tener la capacidad también de modularse. No son estáticos y lo que las modula va a depender de nuestros alimentos, de lo que comemos día a día, de nuestros factores genéticos y también va a depender de nuestra alimentación y estilo de vida. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos microorganismos que están en el intestino y por qué son tan importantes? Van a permitir entonces que nosotros podamos adquirir alimentos que no vienen necesariamente o nutrientes que no vienen necesariamente en los alimentos, como por ejemplo algunas vitaminas y algunos ácidos grasos de cadena corta. Del mismo modo, también estos microorganismos nos van a proteger de otro tipo de microorganismos que nos forman parte de nuestra flora normal y que nos causan enfermedad. También una de las funciones fundamentales de la flora microbiana es poder proteger, modular y generar que el sistema inmune se desarrolle. Ahora, en términos del desarrollo del sistema inmune, podemos darle un rol sumamente importante al intestino y a los microorganismos que forman parte de este tejido a través de poder modular y enseñarles a nuestro sistema inmune cómo podemos defendernos. Ahora, nuestro sistema inmune básicamente es también, entre comillas, un órgano, pero que está diseminado por todo nuestro cuerpo. Este órgano que está diseminado por todo nuestro cuerpo
está compuesto por células y factores solubles. ¿Y qué es lo que pasa? Es que las células que forman el sistema inmune tienen como función poder defendernos de los microorganismos patógenos y por lo tanto siempre van a estar presentes en zonas de nuestro cuerpo en donde posiblemente podríamos tener contacto con microorganismos dañinos y también con compuestos dañinos. Ahora, lo que ocurre es que nuestro sistema inmune tiene que cumplir un rol sumamente difícil, porque tiene que saber y aprender qué es lo dañino y al mismo tiempo tiene que reconocer nuestros propios tejidos como un tejido que no hay que atacar. Y muchas veces nuestro sistema inmune lamentablemente se confunde y empieza a atacar nuestros propios tejidos y por lo tanto se genera lo que se denomina las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿cómo nuestros microorganismos que están presentes en el intestino van a poder modular la función del sistema inmune? Cuando se produce el nacimiento y se empieza a desarrollar el sistema inmune, lo que ocurre es que las células del sistema inmune se van a ubicar en el intestino. Y en el intestino hay órganos que se denominan las placas de Peyer. Y las placas de Peyer son sectores o tejidos en donde se va a ubicar el sistema inmune. Entonces, el sistema inmune, como les comentaba, va a reconocer a los microorganismos que están presentes, que pueden ser patógenos, pero puede confundirse y atacar nuestros propios órganos, como la tiroides, nuestro sistema nervioso central, nuestros pulmones, todos nuestros tejidos como algo extraño y atacarlo. Entonces, cuando hay una condición de salud, tenemos el epitelio intestinal que, como ustedes pueden ver, está formado por células que están una al lado de otras y que están, entre comillas, selladas. Y por lo tanto, fuera de nuestro cuerpo, en el lumen intestinal, se van a encontrar los microorganismos beneficiosos y por el otro lado se van a encontrar las células del sistema inmune. Y esta interacción entre estos tres elementos va a permitir que el sistema inmune, por una parte, reconozca lo que es dañino y esto se los enseña a los microorganismos que son parte de nuestra flora normal y al mismo tiempo van a aprender a reconocer cuáles son los elementos que no deben atacar. Estas son las placas de Peyer. Este es un corte real de un intestino en donde vemos microscópicamente las vellosidades intestinales y estos elementos que se ven de un color más oscuro son los tejidos donde se encuentran las células del sistema inmune. Entonces, como vemos los microorganismos en la parte de arriba, en el medio las células del epitelio intestinal y abajo las células del sistema inmune. Esta interacción va a permitir entonces que nuestras células puedan regularse y puedan atacar lo dañino y tolerar lo propio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos en una condición de enfermedad, como por ejemplo alguna infección, también pueden ser enfermedades autoinmunes en donde se produce excesiva inflamación, medicamentos, alimentos que son inflamatorios o tenemos una alergia alimentaria, este equilibrio se rompe y por lo tanto nuestras células epiteliales que forman el intestino pierden esta capacidad de estar juntas unas con otras y se separan. Y esto es lo que se denomina la permeabilidad intestinal. Cuando esto ocurre, existe la posibilidad de lo que está en el lumen intestinal que se traspase hacia la zona más profunda de los órganos y por lo tanto puede activar el sistema inmune de manera normal y también puede generar enfermedades inflamatorias. Uno de los elementos que puede causar este daño en el epitelio intestinal y que se rompa este equilibrio son las enfermedades infecciosas. En mi laboratorio nosotros estudiamos la gastroenteritis infecciosa y que consiste, todos en algún minuto hemos tenido gastroenteritis, ¿verdad? Nos hemos comido algo que estaba contaminado y terminamos con dolores, espasmos abdominales o fiebre, deshidratación, vómitos, diarrea y que en los casos más severos puede causar la muerte. Entonces, cuando consumimos un alimento infectado, y en este caso les voy a mostrar el ejemplo de una bacteria que estudiamos en mi laboratorio que se denomina Salmonella. Esta bacteria le gusta vivir en los huevos de las gallinas. Cuando tomamos estos huevos de las gallinas y las utilizamos para generar un alimento preparado como la mayonesa y no lo guardamos a una temperatura apropiada, lo que va a ocurrir es que vamos a consumir a la bacteria presente en esta comida preparada. Va a causar la gastroenteritis, va a causar la diarrea y puede contaminar el medio ambiente.
En países en los cuales no hay tratamientos de agua o se utiliza el agua directamente de los regadíos para beber, puede generar una nueva reinfección que hace que mucha gente se comprometa, o en algunos casos puede ser usada para regar algunas verduras y frutas que se comen crudas y por lo tanto también puede generar un alto número de individuos que se infecten. Y también puede reinfectar a las aves, las cuales a su vez van a volver a colocar huevos que están siendo contaminados con esta bacteria. Esta bacteria tiene una capacidad bastante importante de afectar los tres elementos claves que hemos hablado hoy día. Por una parte, modifica la microbiota intestinal y la elimina. Por otra parte, es capaz de invadir las células del epitelio intestinal y también es capaz de invadir y matar algunas células del sistema inmune que se encuentran en esta zona subepitelial. Adicionalmente, esta bacteria es capaz de esconderse al interior de una célula en particular del sistema inmune, que se llama célula dendrítica, y esta célula la transporta hacia órganos más profundos y puede generar una inflamación y una infección muy grave. Ahora, ¿qué acciones nosotros tenemos que tomar para evitar que los microorganismos nos afecten y nos alteren este equilibrio tan importante entre el intestino, el sistema inmune y nuestra microbiota? Aproximadamente, incluso en el siglo XX, al inicio del siglo XX, las enfermedades infecciosas eran la primera causa de muerte en el mundo. Básicamente porque antes del 1880 no se conocía que los microorganismos eran los causantes de las enfermedades infecciosas y por lo tanto se sabía que posiblemente el agua estaba contaminada, pero no sabíamos cómo tratarla porque no conocíamos los microorganismos. Pasteur fue un químico francés que investigó y generó la teoría de que los microorganismos son los causantes de las enfermedades infecciosas y esto nos pudo ayudar a generar estrategias para poder reducir el número de infecciones, como por ejemplo la generación de vacunas, la higiene, el tratamiento de aguas, por ejemplo, y también hay dos elementos que son fundamentales para el control de las enfermedades infecciosas, como son los antibióticos y las vacunas. Pero ojo, los antibióticos que empezaron a estar disponibles desde el 1940 de manera masiva, también han traído algunos problemas porque nos han movido hacia el otro extremo, y les voy a explicar por qué. Básicamente, ya sea por uso excesivo de antibióticos, es decir, usarlos cuando no se necesitan, cuando hay infecciones que no son bacterianas, o incluso en lugares no regulados, en donde los animales de producción son tratados con antibióticos para engorda, aumentan nuestra exposición a este tipo de compuestos, que lo que hacen, básicamente, si en la parte superior observamos cómo debe ser una microbiota normal, en la parte inferior observamos que el uso de antibióticos va a reducir y va a transformar la diversidad de microorganismos que están en nuestro intestino y por lo tanto nos puede hacer mucho más susceptibles a inflamación y también a infección por otro tipo de microorganismos, sin hablar de lo que implica la resistencia a antibióticos. Nosotros en nuestro laboratorio, adicionalmente, hemos tratado de estudiar si el uso de antibióticos para tratar enfermedades como, por ejemplo, la salmonela, puede producir un efecto a largo plazo. Y lo que observamos que en individuos en el laboratorio que son infectados con cepas virulentas de salmonela, producen en su intestino, después de un tratamiento con antibióticos, cuando ya la bacteria se eliminó, una mayor inflamación intestinal que podemos ver en este gráfico como los puntitos que están con un asterisco arriba. Quiere decir que hay mucha mayor inflamación en los individuos que fueron infectados por una cepa infecciosa de salmonela y que además fueron tratados con antibióticos. Por lo tanto, los antibióticos nos ayudan para sanarnos de infecciones, pero su uso excesivo o incluso la infección más el uso de antibióticos pueden predisponernos al futuro a enfermedades inflamatorias. Nosotros creemos que básicamente lo que ocurre es que la infección con este microorganismo que se denomina salmonela, cuando lo tratamos con antibióticos, favorece que se quede viviendo toda la vida al interior de unas células del sistema inmune que van a favorecer la infección sistémica. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tratar? Entonces, ¿qué otro factor nosotros deberíamos considerar para tratar de cuidar este eje sistema inmune, intestino y microorganismos? Uno de los efectos clave o los elementos clave es la alimentación. Nosotros, si vemos este gráfico, aproximadamente desde unos 500 años atrás,
o 5.000 años atrás, se empezó a realizar el cultivo de alimentos. Anteriormente todo era caza y recolección. Y a partir de las últimas décadas, diríamos, los últimos 200 años, hemos hecho una modificación tan importante de los alimentos cuales consumimos. Por ejemplo, la globalización, la modificación genética de los alimentos, el uso de pesticidas, el uso de preservantes. Por ejemplo, agregar productos químicos a los alimentos para que se mantengan por mucho tiempo y puedan viajar largas distancias. Comer alimentos que no están en estación. Todo esto ha ocurrido en una época de tiempo muy corta, comparado a todo el tiempo, si ustedes ven en esta línea, que dice desde 2 millones de años atrás aproximadamente, desde cuando se tomó control del fuego y se empezaron a cocinar los alimentos, hemos pasado un periodo muy largo de nuestra evolución consumiendo alimentos naturales y locales. En los últimos años, digamos en los últimos siglos, hemos modificado tanto la producción de alimentos que nos estamos exponiendo como nunca a componentes que nunca habíamos tenido acceso. Y por lo tanto, nuestros genes y nuestra microbiota no evolucionan tan rápido para poder responder a esto. ¿Y cómo lo evidenciamos? Básicamente los alimentos naturales son alimentos con los cuales hemos vivido todo el tiempo desde nuestra evolución. Y actualmente tenemos una disponibilidad tan grande de alimentos procesados, de alimentos refinados y la presencia de preservantes, que esto ha tenido y se ha demostrado que tiene un efecto en la microbiota. Básicamente los alimentos que son naturales y que son altos en fibra son requeridos para un crecimiento apropiado de los microorganismos que están en nuestro intestino y que nos ayudan a regular todo esto. ¿Qué pasa con alimentos que son altos en azúcares, por ejemplo? Lo que hacen es que los microorganismos que les gusta el azúcar van a proliferar mucho más rápido que los microorganismos que son beneficiosos, van a producir productos que van a inflamar nuestro intestino y al mismo tiempo van a activar nuestra respuesta inmune. Por lo tanto, no es de extrañarse que en los últimos, digamos, 50 años tenemos esta epidemia de enfermedades inflamatorias, síndrome metabólico, obesidad o diabetes. Entonces, también los alimentos son importantes como una fuente de nuevos microorganismos que están constantemente repoblando nuestro intestino, como por ejemplo los alimentos fermentados que antiguamente se preparaban en casa y estaban crudos y estaban llenos de microorganismos, los yogurt, el kéfir, la leche natural y los quesos, que la industria de los quesos se basa en que los microorganismos sean capaces de fermentar la leche y producir este elemento que todos los disfrutamos tanto. Sin embargo, ¿cuál es el escenario que tenemos hoy en día? Que no tenemos tiempo de preparar estos alimentos, que tenemos que preocuparnos de no infectarnos con microorganismos y por lo tanto todo tiene que estar estéril. La leche, digamos, los alimentos fermentados vienen pasteurizados, es decir, sin microorganismos. Los yogurt vienen en cajas que duran aproximadamente 1 año, sin microorganismos. La leche también se procesa, se esteriliza, viene sin microorganismos y el queso actualmente, como lo conocemos, viene incluso en sobres cerrados cada uno. Entonces, nuestra exposición a microorganismos que nos pueden enriquecer nuestra microbiota intestinal se ha reducido fuertemente. Por otro lado, también tenemos a través de la ingestión diaria de, por ejemplo, alimentos que los guardamos en envases plásticos y que pueden liberar productos químicos que afectan nuestro intestino, el uso indiscriminado, por ejemplo, de antiinflamatorios u otro tipo de drogas, la contaminación de las aguas con algunos metales pesados o el uso de herbicidas y pesticidas. Todos estos elementos los consumimos a través de los alimentos, los cuales necesariamente van a afectar nuestra microbiota, porque nuestra microbiota lo puede tomar directamente nuestras bacterias y pueden eliminar algunos que son beneficiosos. También pueden modificar los químicos que son procesados por el hígado para ser eliminados de manera segura y los microorganismos pueden volverlos a formas tóxicas. También estos compuestos pueden eliminar y reducir fuertemente los microorganismos que están en el intestino o también pueden cambiar la actividad metabólica de estos microorganismos. Por lo tanto, todo esto lo que consumimos,
decisiones diarias de higiene, de qué tipo de alimentos consumimos, si conocemos lo que estamos consumiendo, son fundamentales para mantener este equilibrio. ¿Y cuál es mi recomendación? No son ni nuevas drogas, ni nuevas vacunas, ni nuevas terapias, sino que algo tan simple como conocer la fuente de nuestros alimentos y cocinar en casa. Conocer los alimentos que vamos a consumir. Cuando son alimentos que no son naturales, leer las etiquetas y ver qué es lo que tienen. Si hay más de 5 o 6 ingredientes en un alimento, hay que poner banderas rojas porque posiblemente vamos a estar consumiendo compuestos químicos que van a afectar a nuestra microbiota. Cocinar en casa y invitar a nuestra familia a compartir nuestra mesa, además de ser un acto saludable, es un acto de amor. Y además los invito a todos los chilenos a disfrutar de todas las cosas maravillosas que tenemos en nuestro país, toda la diversidad y toda la maravilla de los alimentos que producimos localmente, a descubrirlos y conocerlos. Finalmente, quiero terminar agradeciendo a la Pontificia Universidad Católica, donde yo soy profesora asociada y tengo mi laboratorio, y hacemos investigación en esto, a todos los colaboradores nacionales e internacionales que nos ayudan a avanzar en la ciencia, a todas las fuentes de financiamiento, el Instituto Milenio, Corfo, el Consorcio en Biomedicina, Fondesit y, por supuesto, lo más importante son los investigadores jóvenes, que son parte de mi laboratorio y que son los que hacen los experimentos. Muchas gracias.